Hola, hola. Bienvenidos amigas y amigos de esta comuna. Bueno, primero deseo que inicien muy bien su semana y que hayan tenido un magnífico fin de semana. Les comenté que una de nuestras compañeras en el foro me propuso como un tema tocar este asunto de los presidentes de México, cómo empiezan y cómo terminan. Un tema interesante y complejo que requiere mucho tiempo, pero bueno, yo voy a tratar de apretar la síntesis para que me alcance el tiempo que dispongo para estas cosas. Y bueno, pues entonces puse en la portada, si ya lo vieron, 5 fracasos y un presidente para la historia. Ahí está todo el contenido. La Revolución Mexicana empezó con el pueblo. Cuando se convoca en aquel plan de San Luis a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910, y creo que en un atrevimiento, un inocente momento, a las 5 de la tarde, el pueblo le respondió a Francisco I. Madero. Bueno, se logra con ese impulso que da ¿quién? El pueblo. Había, desde luego, intereses económicos, empresarios, políticos, hombres de negocios que dijeron, bueno, pues ya nos cansó Porfirio Díaz, vamos a entrarle con esto. Pero realmente fue el pueblo el que puso la sangre y el pueblo el que puso la tragedia de sus familias, porque fueron los que ahí perdieron la vida en los campos de batalla. Y bueno, ocurren los sucesos que ya conocemos. El asesinato de Madero, la usurpación de Victoriano Huerta, la renuncia de Victoriano Huerta y el reacomodo de las fuerzas revolucionarias hasta llegar a 1917, que se promulga la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es la que actualmente, tras un montón de intervenciones quirúrgicas, estéticas, faciales y de liposucción, la tenemos por acá. Y me voy a brincar de varios presidentes que como que dicen, bueno, pues aquí vamos a organizarnos aquí. Hasta Lázaro Cárdenas, que vuelve a ver al pueblo. Y eso no le gusta a muchos de los grandes empresarios. Y en ese momento a Lázaro Cárdenas se le atraviesa el surgimiento del Partido Acción Nacional allá en Monterrey. ¿Por qué? Pues porque no le gustó que expropiaran el petróleo y que hubiera educación socialista y que hubiera un intento de reforma agraria para proteger y facilitar a la comunidad, al pueblo, el acceso a mejores condiciones de vida. Me voy a brincar a otros muchos presidentes. Los voy a mencionar nada más así como una cortesía. Manuel Ávila Camacho, que le toca la Segunda Guerra Mundial. Y él decide nulificar la educación socialista y detener la reforma agraria. Luego llega Miguel Alemán Valdés, que él dice, hay que abrirle la puerta a la inversión extranjera y vamos por la industrialización y modernización del país. ¿Eso les dice algo? Y entra un gobierno frívolo que empieza a presumir de que estamos en auge, que es una gran esperanza del mundo, México, e invierte en la frivolidad. Aparece por ahí Acapulco, que se convierte en un atractivo internacional. Bueno, él es el padre de la corrupción,
política en México. Después va a venir Ruiz Cortines, presidente austero, había sido gobernador de Veracruz y toma una actitud de ser exactamente lo opuesto, tratar de voltear a ver al pueblo y tratar de procurar condiciones de mejora en la educación, en la vivienda, y es un hombre así, austero, que pasa pues sin mayores logros, aunque él tuvo muchos logros y fue un hombre respetable. Llega López Mateos, que llega pues con una bandera importante, porque él se enfrenta a la OEA, cuando la OEA dice que se debe cerrar toda comunicación con Cuba por los años de la Revolución Cubana y el ascenso de Fidel Castro. Y López Mateos dice, no, ni más palomas, ¿no? Aquí nosotros vamos a respetar nuestra relación histórica, tradicional de muchos años con Cuba, así que nosotros no. Y él decide buscar nuevos mercados, nuevas inversiones, y es un presidente que hace enormes viajes. Obtiene, y eso debido al prestigio que él va generando, los Juegos Olímpicos. Él ya es nombrado, ya cuando termina su régimen, su administración, es nombrado presidente sí, del Comité Olímpico Mexicano, y organiza todo este asunto de crear la infraestructura deportiva que ahí se quedó. Bueno, llega Díaz Ordaz, del que nada más lo único que se le puede decir que fue un intolerante, feroz y torpe. Después llega Luis Echeverría, que dice, no, pues aquí vamos a estar muy bien con los estudiantes, nos la vamos a llevar muy bien, vamos a ser los líderes del tercer mundo. Y cuando usa ese lenguaje, la oligarquía, la burguesía, la alta burguesía mexicana, le mete los pies y empieza a sacar el dinero y lo somete a una devaluación terrible. Y pues sale con ese problema, devalúa la moneda y mete en problemas al empleo, a las condiciones de la vida. Y bueno, va a llegar José López Portillo, que aparece como un tecnócrata, un cierto, de algún modo, un hombre preparado, historiador, escritor, pero proclive a la frivolidad y al acaparamiento de los reflectores. Y le apuesta a lo que muchos países que tienen recursos naturales, le apuesta en este caso al petróleo. Y dice en un famoso discurso, estoy invitando al pueblo de México a administrar la riqueza. Bueno, entra en conflictos porque el precio del crudo y del petróleo se viene abajo y él le había apostado al petróleo y había dejado a un lado todo lo que tenía que ver con otras actividades productivas. Y bueno, termina mal su gobierno, viene la devaluación, llega este hombre gris que fue Miguel de la Madrid, que se topa con que Ronald Reagan le exige empezar a incorporarse al neoliberalismo. Y es víctima de humillaciones y de malos tratos, y se le condena a mantener las devaluaciones. Y las devaluaciones siguen durante todo su gobierno. Hay muchas cosas, estoy haciendo una apretada síntesis. Y llega, tras un fraude, y digo fraude porque ahí queda en la historia el antecedente, aunque oficialmente la verdad histórica no lo quiere reconocer. Pero llega Carlos Salinas de Gortari
que en esa dudosa elección en donde habían contendido Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, el Maquio, pues resultan ser los perdedores, aunque Cuauhtémoc Cárdenas apuntaba a ser el ganador. Ahí viene aquella famosa frase que ha creado un estigma para Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación. En ese entonces no existía el IFE, y entonces la Secretaría de Gobernación se encargaba de todos los asuntos relacionados con las elecciones. Se cayó el sistema y por eso tardamos en dar los resultados. Salinas de Gortari entra toma posesión bajo el estigma de haber sido producto de un fraude. Y para legitimarse y para iniciar su maquiavélica y malévola y siniestra inserción de México en el mundo neoliberal, manda arrestar a Joaquín Ramírez Laquina, que era el líder del sindicato petrolero con muchos años, y lo acusa de tener acopio de armas, todo, porque se dio cuenta, primero quería legitimarse ante los oligarcas, y por el otro lado quería detener el peso político que tenía el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Él anuncia un gobierno de maravillas, de estamos llegando al primer mundo, y otorga créditos y todo, y avanza creando fortunas para algunos, a sus amigos, pero además, y que eso es uno de los asuntos más serios, modifica la reforma, la Constitución, el artículo 27, y empieza el desmantelamiento de Pemex y de la CFE. Bueno, él termina mal, ¿por qué? Porque cuando él piensa que todo está bonito, color de rosa, hay el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas, y eso crea un conflicto. Después el asesinato de su cuñado, Francisco Ruiz Massieu, que había sido gobernador de Guerrero, y bueno, antes el asesinato de Luis Donaldo Colosio, allá en Tijuana, en playas de Tijuana. Y bueno, pues sale con un terrible descrédito, abucheado, porque todo su régimen fue de abucheos. Lo aceptaban y lo promovían los oligarcas, los ricachones, los machuchones, pero el pueblo no lo quería. Y bueno, después viene Ernesto Zedillo, que le toca vivir el conflicto del famoso error de diciembre y mete a México en una de las crisis que crea el fenómeno efecto tequila, que afecta a muchas economías, y tiene que irle a pedir dinero a Clinton para tratar de salvar nuestra economía. Fue un nefasto presidente. De estos últimos, todos fueron nefastos. Que privatiza todo, vende ferrocarriles nacionales y ahora trabaja para la empresa a la que le vendió los ferrocarriles nacionales. Y comete otras tropelías. Me tengo que apurar porque el tiempo apremia. Después va a llegar y le entrega el gobierno a Vicente Fox. ¿Qué digo más? Llega diciendo que él voy a terminar con el régimen anterior y que vino una nueva. Y resultó el peor corrupto. Y pues ya sabemos todos los desastres que hizo, porque además de su ignorancia y su falta de educación, era verdaderamente vulgar. Pero bueno, se enfrenta a la elección del 2006, en donde Andrés Manuel López Obrador va muy fuerte en contra de Felipe Calderón. Y este hombre
hace todas las triquiñuelas que podía para detener a López Obrador y darle el triunfo fraudulento a Felipe Calderón. Felipe Calderón se viste de soldadito y arranca su famosa guerra contra el crimen organizado, que es el inicio, el génesis de la tragedia que estamos viviendo desde el 2006. Pegarle al avispero y provocar la distribución de lo malo. Ya sabemos quién fue este hombre y todas las porquerías que hizo. Y bueno, llega Enrique Peña Nieto, acompañado de la farándula de Televisa, acompañado de este matrimonio anunciado como si fuera así como la boda real en alguna monarquía europea, con la famosa gaviota Angélica Rivero, y que fue un tipo disléxico, poco preparado, sometido a los intereses de la oligarquía, de los machuchones, y bueno, ya ven cómo empezó y cómo terminó, pero él se dio cuenta del fracaso de su administración y dijo: yo me retiro, cuando se da cuenta del poderío con el que Andrés Manuel López Obrador anuncia la cuarta transformación. Y ahí empieza una etapa para nosotros muy importante, porque de lo que dije yo al inicio de esta emisión, López Obrador sabía que la fuerza de este país, la fuerza de esta nación, estaba en el pueblo. Y él, a raíz del fraude que sufrió en el 2006 y que también tiene ahí su peso en el 2012, él había iniciado una campaña, una cruzada para voltear a ver al pueblo de México, que fue aquel pueblo heroico, sacrificado, que acompañó a Francisco I. Madero al inicio de la Revolución Mexicana. López Obrador va a ser de estos 5 fracasos, he mencionado más, pero me estoy quedando en Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, esos 5 fracasos que salieron prácticamente, bueno, unos huyeron y el otro está recluido ahí en Guanajuato, escondido y poniéndole durísimo a la marihuana. López Obrador se va a ir con honores. Es un presidente que volvió a ver al pueblo y que ha hecho por este país mucho de lo que se ofreció en 1910. Yo sé que vamos a sentir que él se vaya, pero también sé que vamos a sentirnos contentos, seguros de la continuidad de la 4T, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. Ya me voy porque el tiempo ya apremia, pero quiero decirles que Andrés Manuel López Obrador es un presidente que va a pasar a la historia con honores, lleno de el aprecio, el afecto, la gratitud y el cariño de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra nación, de México. Hasta aquí llego porque ya se me acabó el tiempo. Cuídense mucho, que tengan un feliz inicio de semana y estamos en contacto. Y ya saben ustedes, apóyenme con un esto, compartan y si se animan, será bienvenida su ayuda. Ya me voy. ¿Qué? Se portan bien.